Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que me estén viendo. Mi nombre es Alexis Giovanni Cepeda Jiménez y hoy les vengo a hablar sobre los 4 criterios de radiación adaptativa aplicado a los marsupiales australianos y los mamíferos placentarios. En sí, la radiación adaptativa es la evolución de la disparidad ecológica y morfológica dentro de un linaje que se diversifica rápidamente. Esta definición citada por Salzburger en el año 2020. Entonces, una radiación adaptativa se define por 4 criterios principales, que son los que vamos a hablar sobre los marsupiales australianos y los placentarios. Entonces, el primero es la ancestría común de las especies. El segundo es la correlación fenotipo-ambiente. El tercero, la utilidad de los caracteres. Y el cuarto y último, la especiación rápida. Entonces, abarcando y para resolver el primer criterio, que es la ancestría común de las especies, quiere decir que en algún punto de la historia las especies se dividieron en dos magórdenes, en este caso de las que estamos abarcando, que son los marsupiales australianos y los mamíferos placentarios. Y después de una investigación filogenética se llegó a la conclusión de que las especies pertenecientes a la subclase Theria son los principales ancestros comunes de los marsupiales australianos y los placentarios. Y en sí las especies de la subclase Theria se caracterizan porque el embrión no se desarrolla en el interior de un huevo, sino en el interior del útero materno, y estos aparecieron durante el Cretácico hace unos 120 millones de años. Pasando al segundo punto, que es la correlación fenotipo-ambiente, se hablará sobre los hábitats que colonizaron y algunas diferencias sobre los marsupiales y los placentarios, el qué es que los hace tan diferentes. En este caso, los placentarios están en todos los continentes, tienen presencia en todos los continentes. Los marsupiales australianos están solo en Oceanía, aunque también hay presencia de marsupiales en América. Y la pregunta es, ¿qué hace que estén tan separados entre continentes? Y esto tiene presencia desde hace millones de años. Los marsupiales llegaron a Australia desde Sudamérica a través de la Antártida hace unos 50 millones de años gracias al supercontinente Pangea. Se cree que la ausencia de mamíferos placentarios en aquel lugar favoreció la expansión evolutiva de los marsupiales, que ha llegado hasta la actualidad. Entre las diferencias que hay entre los marsupiales y los placentarios es que la hembra placentaria posee pezones que conducen a las glándulas mamarias, desde donde sale la leche que los pequeños chuparán. Los marsupiales, siempre tan raros, no poseen pezones, sino que las crías estimulan la producción láctea y el líquido se secreta por unos poros. Otro ejemplo es que los marsupiales no tienen placenta desarrollada. Al nacer deben ir a una bolsa que se conoce como marsupio, de allí su nombre, un ejemplo es el canguro, mientras que los mamíferos son placentarios, es decir, la cría queda retenida por un largo periodo en el último útero de la madre. Y como último ejemplo es que los marsupiales tienen cloaca y los placentarios carecen de ella. Siguiendo con el tercer criterio de la radiación adaptativa, que es la utilidad de los caracteres, se hablará sobre las diversas funciones que tienen algunas partes de la fisiología de los mamíferos placentarios y los marsupiales. En este caso, con diferencias y funciones que tiene la propia fisiología anteriormente dicha. Entonces, los marsupiales se diferencian de los mamíferos placentarios por el nacimiento prematuro de la prole, cuyo desarrollo continúa en una bolsa situada en el vientre de la madre, el marsupio, donde se desembocan las glándulas mamarias. Esta bolsa está sostenida por los huesos marsupiales ausentes en los placentarios, que caracterizan así su esqueleto. Aparte, con respecto a los placentarios, los marsupiales tienen un cráneo bastante reducido, por lo que ataña a la cavidad cefálica, mientras que las órbitas están abiertas posteriormente y presentan una fuerte cresta sagital para la inserción de los músculos temporales. Finalmente, existe la mandíbula, un típico proceso angular vuelto hacia el interior. Igual los marsupiales se separaron del tronco mamaliano principal cuando éste se hallaba todavía en una fase primitiva. En Australia reproducen de manera paralela la radiación adaptativa que en otras áreas geográficas del planeta realizaron los placentarios. Muchas de sus características son especializadas, de manera que no representan un estadio evolutivo de los mamíferos placentarios, sino un linaje independiente y terminal.
La temperatura corporal es algo más alta en los marsupiales que en los placentarios. Otro ejemplo es que los placentarios mantienen en un embrión y a sus hijos por dentro del vientre de la madre, lo cual anteriormente dicho no pasa en los marsupiales. Por último, en el último criterio, que es la especiación rápida, se va a hablar de cuántas especies se formaron. En este caso, en los marsupiales australianos son alrededor de 140 especies que están divididas en 5 órdenes, que se llama la Microbioteria, Diprotodontia, Notoristemorphia, Dasyuromorphia y Peramelemorphia. Y en el caso de los placentarios es extremadamente más grande, ya que son alrededor de 5100 especies, que están divididos en 4 superórdenes, 14 clados y 22 órdenes. Entre los 4 superórdenes están la Cenarta, Afroteria, Euacrontogiles y la Horaciateria. En los 14 clados tienen por nombre Afroidesectefilia, Afroinsectívora, Paenungulata, Tetiteria, Glires, Euraconchonta, Primatomorfa, Scrotifera, Fereungulata, Eugulata, Mexasonia y Meridiungulata. Y en las 22 órdenes tienen por nombre Turbulidenlatata, Macrocelidea, Afrosoricida, Cingulata, Pilosa, Iracoidea, Proboscidea, Sirenia, Lagomorfa, Rodentia, Scandentia, Demoptera, primates, que es en donde pertenecemos los humanos, curiosamente, Eulipotipia, Schiroptera, Folidota, carnívora, Ceratiodactia, Perisodáctila, Lipoterna, Notoungulata y casi se me pasa, Artiodactila. Y esto sería todo en sí sobre los cuatro aspectos de la radiación adaptativa. Gracias por su atención.